Bienvenidos a quienes nos observan acá en este espacio para la literatura llamado En pocas líneas, el arte en breve. Esto es un proyecto que teníamos ya de hace algunos años atrás y nos sentimos súper contentos de volver otra vez a estar por acá para acompañarles. Tenemos segmentos nuevos, les queremos contar que tenemos segmentos nuevos y también un formato completamente renovado. Y queremos decirle a todos nuestros amigos que nos observan que vamos a tener varios invitados durante los espacios en que estemos por acá en este espacio tan bonito llamado En pocas líneas. También, sobre todo, queremos hacerles saber que vamos a darle un espacio muy especial a lo que entendemos nosotros como microficción, ¿verdad? Vamos a dialogar sobre ello, incluso hoy mismo, porque hoy tenemos también a dos invitados. Pero antes de ir con los invitados, pues yo quiero también saludar a Laurita, mi querida amiga Laura. ¿Cómo estás? Buena vida, Gio. De verdad que es un gusto retomar este proyecto que teníamos ahí pausado por un espacio un poco prolongado, pero que lo estamos retomando para este 2024 y esperamos que sea de su agrado. Bueno, permítame contarles, por si alguien de pronto no conoce a mi querida amiga Laura, que ya tengo varios añitos de conocerla, ¿verdad, Laurita? Un montón. Le voy a decir, 14 años, Laurita, en este año estamos cumpliendo 14 años de conocernos. Y bueno, Laurita es máster en escritura creativa y también tiene una en literatura latinoamericana también, escritora de poesía, por supuesto, y narrativa, es educadora, investigadora especializada en microficción costarricense, ¿verdad? Bueno, Laurita, hoy tenemos dos invitados, como bien lo decís, y aquí nuestros amigos que nos están observando, pues se dan cuenta que los tenemos acá con nosotros. Bueno, tenemos el gusto de presentar a Laura Casas. Ella es costarricense, ¿verdad? Y también a nuestro querido amigo Marel Alfaro Zúñiga. Zúñiga, no de los Zúñiga de Costa Rica. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? Para no decir algo equivocado. Sin el palito. Sin virgulilla. Gracias. Virgulilla. Nuestro amigo Marel es de Honduras, como estaba comentando, y bueno, fue interesante porque hoy en este día de grabación, ahí se nos escapó un poquillo Marel, bueno, ya volvió. Ahí está, ahí está. En este día de grabación estamos un poquito fríos acá en nuestro país. Laura no lo siente así, ¿verdad, Laura Casas? No lo siente porque ella está como en el lado de Guanacaste y hace como calor, ¿verdad? Pero acá, tanto Laurita como yo, sí estamos pasando un poquito de frío. Aquí ando con mi gorrito, también ando con mi chumpa, mi chamarra. Digo, amigo ya aprendimos palabras nuevas. Yo le digo sueta. Y por cierto, están súper jóvenes. Marel Alfaro Zúñiga, nacido, oigan qué bonito, un martes. Usted sabe que yo nací un lunes, por cierto. Yo nací miércoles, tenemos toda la cadena. Yo pensaba que yo era alguien medio raro porque decía que había nacido un lunes, pero bueno, ya veo que hay varios que estamos en esas. Nació un martes 24 de octubre de 1989 en San Pedro Sula, dice Cortés, Honduras. Docente de educación media en el área de ciencias sociales y ciencias naturales. También, por supuesto, y lo tenemos acá, pues es escritor de microrelatos, fábulas, relatos breves, aforismos, cuentos. Dibujante de tiempo libre e ilustrador. Qué bonito, ¿eh? Continúo. Fundador de El Yoyo Maya. Ahora nos cuenta un poquito. Blog de literatura empírica y narrativa libre. Ah, ese es el Yoyo Maya, eso que acabo de decir, ¿cierto? También les cuento que es columnista en Contracorriente Honduras, autor de Hacia el Espacio, 15 crónicas sobre el nacimiento del nuevo orden y la revolución galáctica, esto del año 2021. Breviario de lo irreverente en el 2022, antologado en tercer encuentro de minificción centroamericana, antología del año 2023, consultor y asesor metodológico independiente a nivel de tesis y actualmente coordinador y vocero de Fundación Eden Green Honduras. Bienvenido, querido Marel, algunas palabras. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto poder compartir con ustedes, tanto con Laura y con Gio. Agradecerles por la invitación y pues como ya lo decía
nuestra anfitriona, que esperamos poder compartir y tertuliar con esto tan importante que es para nosotros como la literatura. Saludos desde San Sebastián, aquí en San José. San José, Costa Rica. Laura Casas Núñez nació en San José el 3 de agosto de 1976. Laurita, yo sigo siendo mayor que usted. Soy el mayor de acá. Escritora, filóloga y lingüista, perdón. Es bachiller en Filología Española y máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica, UCR, y en Lexicografía por la Real Academia Española. Es profesora de comunicación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha publicado los libros Los Niños Muertos, de Uruk Editores, aquí en San José, del año 2009, y Parque de Diversiones, Heredia, EUNA, 2009. En el género de cuento, El disecador de abuelitas. Qué fuerte que está eso. Hay cosas que yo tengo que leer definitivamente. Publicado por la EUNED, aquí en San José, en 2009, de crítica literaria, y participó con el cuento Los túneles de la memoria en la antología de ciencia ficción Posibles futuros cuentos de ciencia ficción en San José, también en 2009. Su poesía aparece en la antología Judas, 12+1. Poetas nacidos en Costa Rica después de 1970 y en Líneas de Mujer, de la editorial de la Asociación Costarricense de Escritoras. Trabaja como profesora en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Laura. Gracias, gracias. Bueno, gracias a Laura por la invitación y un gusto de verdad estar con ustedes, compartir con ustedes este ratito. Y me encanta conocerlos y también, obviamente, pues a las personas que en su programa y toda esta información. Escucha, tenemos unos invitados excelentes, no solo como autores, sino también como personas, porque a los dos los conozco de algunas actividades en las que hemos compartido. Con Marel estuvimos el año pasado en el tercer encuentro de minificción centroamericana, que la casa fue en Honduras. Perdón que me meta, sí, me había comentado Laurita que iba para Honduras y vi unas fotografías, claro. Sí. Claro, entonces nos conocimos allá, Marel y yo, junto con otros colegas que también escriben ficción. Y Laura, pues nos conocemos de algunos eventos y de la ACE también, que los hemos visto por ahí. Pero hoy estamos para hablar, como lo dijimos al inicio, para hablar de literatura y en específico de una, que es el género de minificción, porque en los últimos años hemos estado trabajando muy fuerte con eso en Centroamérica, a través del colectivo de minificción centroamericana. Cada uno de los países está haciendo esfuerzos también para que este género se conozca. Y uno de los episodios que hicimos el año pasado fue precisamente después de finalizar el tercer encuentro de minificción, que hicimos el antes y el después, el detrás de cámaras, qué pasó en toda esa actividad que organizó la gente de Honduras. Un saludo a José Zelaya, que fue el coordinador del país, y que nos contaran todo eso. Estuvimos con Laura Elisa Vizcaíno de México, con Alberto Sánchez Argüello, y estuvimos compartiendo un poco sobre todo lo que implicó ese encuentro que es, y precisamente esa es la pregunta con la que quiero empezar esta conversación. ¿Cómo se acercaron a la microficción? Porque Laura me decía un día de estos, bueno, yo no volví a escribir eso, pero le digo, usted tiene un libro y yo lo investigué y hice una ponencia sobre eso. Y eso es lo que quiero saber, cómo se acercaron, tanto Marel como Laura, a la minificción. Entonces, cualquiera de los dos, no sé si hacemos esta vez al revés, Gio, si le parece, y empezamos con Laura. De acuerdo, perfecto. Bueno, en realidad, la minificción para mí fue como una puerta para concretar el proyecto literario que yo tenía desde toda la vida, porque yo escribo desde que era una niña, pero escribía sin mucha sistematización y sin mucho orden. Y bueno, por ejemplo, en el cole tenía un libro de poemas que
tanto de poemas escritos por otras personas como mis propios poemas. Entonces tenía un cuaderno, que ese cuaderno se perdió. Siempre me acuerdo de una canción de José Luis Perales que dice que perdió el libro de poemas. Y yo, sí, yo también. Todos perdemos eso. Sí, se lo presté a alguien y nunca me lo devolvió. Bueno, y entonces yo tenía mucho texto suelto, pero no tenía, justamente eran como momentos o lo que yo diría, tal vez inspiraciones, textitos por ahí, por allá, en un montón de cuadernos también. Además, cuando entré a la universidad estuve participando en un taller literario, entonces también tenía trabajo del taller escrito, pero como les digo, muy disperso y muy, tal vez, digamos, sin una propuesta específica o un proyecto específico. Y resulta que en ese momento de mi vida, o en un momento de mi vida que teníamos una situación compleja en mi familia, escribí un texto que es el que origina este libro de microrrelato, que es el que se llama Tragedia, que es la idea de que vos estás como disfrutando de un placer muy sencillo, muy cotidiano, y de repente te viene la idea de que algo muy terrible está pasando. Entonces, ese texto que me gusta mucho y que en realidad es también como el que le da el centro al libro, yo dije que, o sea, me parece que está bueno, me parece que está interesante. Y entonces me puse a revisar justamente todo ese montón de papeles que tenía por ahí, cuadernos, y vi que tenía muchos textitos cortos. Y algunos de ellos también que tenían que ver con sueños o con ideas, como, sí, son como imágenes más que todo. De hecho, hay gente que me ha preguntado o que me ha dicho que le parece más prosa poética que realmente microrrelato, ¿verdad? Entonces, pues los reuní el material y finalmente lo presenté en Uruk Editores, que tuve la suerte de que don Oscar ahí me abrió la puerta, y Oscar Castillo, que es el dueño de Uruk Editores, y me permitieron publicar ese mi primer libro. Ok, y ese libro no se llama Tragedias. No, se llama Los Niños Muertos. Se llama Los Niños Muertos porque justamente la tragedia es que el niño ha muerto. Y exacto, sí, está conectado, pero al final el título, pues sí le puse así, que también mucha gente me dice, pero ¿por qué le pusiste ese nombre tan horrible a ese libro? Pero bueno, ya, así está. Precisamente eso es lo que llama la atención, porque ya a mí me quedó resonando el de las abuelitas. Sí, exacto. Y esos títulos más bien atrapan. Laura, que siente como que inicia todo este camino de minificción por un escrito que hizo precisamente por algo que le había sucedido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, digamos, es todo un libro que tiene relatos que van en esa línea, ¿cierto? Hay otro o varios que también es por alguna cuestión que sentiste o son meramente mecánicos, entre comillas, pues, si me permite la expresión, de decir voy a escribirlo de esta manera para crear esas emociones. Es que yo no escribo mecánicamente nunca, me parece. O sea, es muy difícil y creo que yo, bueno, no sé, tal vez haya otra persona que sí lo puede hacer así, pero me parece que mucho de lo que la gente hace es porque realmente lo tiene, o sea, pues tiene una motivación y tiene un compromiso real con lo que está escribiendo. De hecho, tengo un libro de poemas que me lo iban a publicar y me dice la señora, bueno, la muchacha que me iba a editar, me dice, mira, pero es que es muy corto, necesito que me hagas el doble. Y yo, o sea, ya no te puedo escribir el doble de lo que, o sea, ese libro ya es así, no puedo escribir, y ya es otro momento, ya pasó la idea, ya pasó el tema, o sea, no te puedo meter el doble de poemas de ese tema. Entonces, no, fíjate que, bueno, algunos fueron sueños o eran sueños de eso que uno se despierta y tiene el cuadernito a la par de la cama y anotaba, y luego algunos eran también como un ejercicio como de imaginación. Por ejemplo, hay uno que dice que una abuela toca batería y que hay unos ratones que se caen de panza, o sea, es un poco onírico en realidad, me parece, pero sí te digo que todos fueron producto como de algún chispazo imaginativo o particularmente de algún sueño bastante curioso que yo dije, mira, está vacilón para escribirlo. Que muchas gracias por la respuesta, porque uno que es el lector, ¿verdad? Pues siempre le llama la atención eso.
Sí, yo creo que a todos nos pasa aquí los que somos escritores. Gio tiene siempre su visión de lector y de poeta no declarado poeta, pero eso es lo interesante de esa conversación. Ok, Mariel, vamos con lo suyo, porque Mariel, bueno, todos somos docentes, pero Mariel siempre tiende a irse más por la ciencia ficción. Entonces no sé si tendrá algo que ver una cosa con la otra o se juntaron nada más los dos géneros. Sí, en mi caso, la historia con el microrrelato comienza más o menos ahí por el 2000, 2001, 2002, cuando todavía estaba en el colegio, y conozco un libro de microrrelatos que se llama La vida menor, es escrito por Neri Alexis Gaitán. Este libro describe la situación de los niños en calle, es decir, a todo lo que se enfrentan, las dificultades, el abandono. Y yo recuerdo que estando en ciclo común, ese libro me impactó bastante por lo visceral que era, lo realista. Eso me generó esa incertidumbre de qué era lo que estaba leyendo, porque Neri Alexis Gaitán no lo declaraba como microrrelato, como microficción. Luego, más o menos ya en el bachillerato, un par de años más adelante, me encuentro con un libro que es técnicamente una de las panaceas de la microficción o del relato breve en Honduras, que es El Arca, de Óscar Acosta. Yo encuentro El Arca por casualidades de la vida en la biblioteca del colegio, veo que los textos son cortos, y con los años me vengo a dar cuenta que Óscar Acosta fue antologado en una de las primeras antologías de ciencia ficción a nivel latinoamericano. 2 de sus microrrelatos fueron antologados en Buenos Aires, Argentina, y más o menos como por el 72, para ser exactos. Y me llama la atención cómo Óscar Acosta puede sintetizar en tan poco espacio tantas ideas, o dejar tanta función para la imaginación a partir de un texto de 3, 4, 5 líneas. Entonces, luego descubro, ¿verdad?, con el tiempo, que uno de los unicornios de la microficción americana, latinoamericana, mundial, como Augusto Monterroso, que desgraciadamente renuncia a su nacionalidad hondureña, más guatemalteco y más mexicano que hondureño, y técnicamente tenemos esa herencia. Entonces, en Honduras, escribir microficción siempre es ir a la sombra de Augusto Monterroso. Y es una desgracia, tanto como una bendición como una desgracia, porque genera esas divergencias técnicas, generar los techos a partir del dinosaurio. Bueno, ¿cómo escribo algo con menos palabras que el dinosaurio? Y a partir de ahí la gente ha comenzado a trabajar. Pero realmente esos 2 libros en especial son los que me llevan a interesarme por el microrrelato, más o menos ahí como durante la primera década de este siglo. Ahora bien, la ciencia ficción, que es lo que más me gusta como subgénero de la ficción y como subgénero literario, tiende también a generar, al menos en mi caso, espacio para poder escribir microficción dentro de la ciencia ficción. Entonces, en la actualidad estoy trabajando un poquito más en esa línea, siempre manejando un techo de palabras, siempre utilizando, por ejemplo, no cruzar la frontera de las 50 palabras para poder impactar con esa intención. Entonces, sí, se conjugan porque en El Arca de Óscar Acosta hay ciencia ficción en la microficción, y aparte de que es el género que más he leído hasta la fecha. Sí, y de hecho Mariel sube bastante información sobre obras que giran en torno a la ciencia ficción. Ahí lo pueden seguir en Instagram. Y él dijo algo muy importante: vivir a la sombra de otros autores. Qué difícil en Costa. Pensemos en la otra pregunta que quiero que ustedes compartan un poco conmigo. ¿Cómo ven el dime, Gio. Antes de que haga la pregunta, mencionabas que Mariel en su Instagram sube un poco de contenido sobre esto que estamos conversando, ¿cierto? Pero no dijimos exactamente cómo sale en Instagram. Sí, creo que como con mi nombre se me puede encontrar así normal, Mariel Alfaro. No hay muchos Mareles, aunque aquí en Honduras he conocido unos cuantos, entonces somos pocos, pero creo que ya conozco más o menos como 15 personas que se llaman igual que yo. Entonces, Mariel Alfaro o Alfaro Marel, @Alfaro Marel, creo que es más fácil encontrarme. Quiero preguntarles cómo ven ahorita ustedes el género. Laura
ahora, después de haber hecho este libro, que me dijo, no, ahorita no estoy escribiendo eso. ¿Cómo lo ven a nivel regional? O sea, ¿tiene algún impacto? Ya Marel participó en el tercer encuentro, pero ¿cómo lo ve Laura también como académica? Se estudia en las universidades, no se estudia. Quiero ver ese panorama a partir de lo que ustedes piensan. Ok. Bueno, yo te doy opinión, como te digo, no he estado como muy involucrada ni con el microrelato o la microficción, ni tampoco con la ciencia ficción, aunque he participado en los dos, o sea, como en las dos corrientes. Pero sí creo y siento por lo que se escucha, justamente por ejemplo, porque hoy tenemos este diálogo, porque hay este tipo de iniciativas, como lo que acabas de comentar, concursos, colectivos, grupos de gente. Yo siento que se ha, pues que más bien ha aglutinado más gente y que de cierta forma tiene mucha vigencia y mucha vitalidad, ¿verdad? Más bien como que están surgiendo nuevos autores en este género y siento que más bien ha agarrado fuerza. Y tal vez... Y Marel, ¿cómo lo ve por allá? Marel, en Honduras, ¿cómo se ve el panorama? Sí, en Honduras se da una situación bastante interesante que tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de vivir a la sombra de un gran cedro, ¿verdad? De un gran árbol. Mucho crítico literario de carrera, que no son muchos en Honduras, por cierto, pero que los hay, y autores que trabajan, por ejemplo, géneros mayores, digámosles así, subestiman la microficción. Y más allá de subestimarla, es también degradarla, es considerar o creer, por ejemplo, que un tuit por sí mismo puede ser un microrelato. Y ahí es donde entra la discusión. Si existe la intencionalidad de escribir en breve, entonces se está buscando y se está jugando con la microficción, pero simplemente, por ejemplo, lanzar una idea al aire y denominarla como microficción, también es donde cae y creo que se encierra el error que cometen. Entonces, no todo lo breve es microficción. Para mí, tiene que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, primero la intencionalidad del autor, es decir, expresar en muy pocas palabras muchas ideas, o al revés. Entonces, en Honduras se da ese sesgo. Hay un sesgo alrededor de la microficción, que yo considero un error gravísimo, porque como mencionaba Laura, también es un nuevo género, aunque no es tan nuevo, que permite que la gente se pueda identificar y que encuentre un gusto más fresco por la literatura contemporánea. Ahora bien, lo gracioso es que en Honduras hay una carrera literaria alrededor de la microficción, no solo por Augusto Monterroso, sino que hay muchos autores y autoras nacionales que siempre escribieron microficción, pero que no se matriculaban con el género, que es más o menos lo que sucedía con la ciencia ficción en los 70, 60, 80, que, por ejemplo, el hecho de etiquetarla generaba, por ejemplo, que se le considerara como literatura menor, porque hay que decirlo, a la ciencia ficción se le subestimó durante mucho tiempo, porque quizás los autores en su estructura rústica no incluían, por ejemplo, elementos literarios o figuras literarias, que más tarde podemos observar que sí se vienen a utilizar ya en lo que es la ciencia ficción contemporánea. Entonces, la microficción en Honduras ha sido bastante subestimada. En la actualidad todavía tiene un sesgo increíble. Y cuando alguien incursiona en el género, siempre se le está comparando y diciendo, bueno, si querés superar a Augusto Monterroso, tenés un terreno baldío. Entonces, desde ahí se comete el error. ¿Han tenido alguna anécdota? Ya por ahí, quizá ya Marel ha ido diciendo un poquito, pero una anécdota, una situación fuera de lo común o curiosa que les haya ocurrido precisamente cuando las personas los escuchan decir que han escrito microficción o microrelatos, porque a todos nos... Bueno, voy a comenzar yo con esta pregunta. Yo creo que este espacio de el encuentro centroamericano fue un espacio en lo personal, no solamente para establecer comunicación y lazos con otros autores de microficción, sino también para entender y comprender un poco la idiosincrasia del centroamericano que se dedica a escribir microficción. Y a raíz del encuentro, técnicamente establezco relaciones con Ricardo
para poder ayudarle a él en una antología que se hizo el año pasado alrededor de microficción fantástica, de terror y de ciencia ficción. Entonces, Ricardo me dice, bueno, me gustaría que después de que tuvimos una conversación, camino, creo que veníamos de regreso de San Lorenzo, de Danlí, y técnicamente hice un prólogo para el libro y también un comentario. Y lo interesante es encontrarnos con toda esa idiosincrasia del escritor de microficción. Aquí se incluyen no solamente países centroamericanos, sino latinoamericanos y también en España. Entonces, bien hispanoamericana la antología, y lo que me causa mucha impresión o me impactó realmente de poder leer toda esta microficción de diferentes autores es que al final todos y todas, porque también habían varias autoras, intentan cumplir a rajatabla con las especificaciones, es decir, los techos. El trabajo técnico alrededor de la microficción, como decía Gio, no es un tweet cualquiera. Hay que tener, por ejemplo, muy claro, primero, el contexto y el espacio en el cual se desea trabajar lo que se pretende dar a entender. Entonces, desde ahí, como decía Laura, no es fácil, no es sencillo. Y me gustó mucho que podían tener esas variaciones entre la prosa poética, entre la mera narrativa fantástica, por ejemplo, o mágico-fantástica, que al final la microficción da para poder conjugar con eso. Pero en la ciencia ficción es mucho más complejo porque hay que intentar explicar o abundar en términos técnicos científicos que ni siquiera en un libro de cabecera, por ejemplo, se puede cumplir. Entonces, yo creo que el autor de microficción tiene que tener muy bien claro su mérito, y eso es lo que me ha impresionado, porque al final no es cualquiera el que escribe microficción, y no cualquier cosa de las que se escribe se puede considerar como tal. Laura. Ay, bueno, esa pregunta está complicada porque sí, efectivamente, también comparto esa idea de que hay gente que dice, no, pero es que escribir eso es muy sencillo. A mí sí, algunas personas me decían, pero si vos lo que escribiste fueron como imágenes de tus sueños y no sé qué, o sea, como lo que dicen ustedes, ¿verdad? Restándole un poco pues, de importancia o de valor. Yo pienso que el género es interesante porque si bien efectivamente estás trabajando con un espacio corto o estás trabajando a partir de, yo diría que de la síntesis, ¿verdad? El texto corto es sintético y en ese sentido, en mi experiencia personal, se acerca mucho a la poesía. De hecho, ahora que Laura estaba comentando qué estamos haciendo, en realidad yo estoy escribiendo ahora una novela en su forma tradicional y entonces me cuesta montones ir más allá de 500 palabras o 300 palabras en una sentada. Y entonces me da envidia en esas películas o la gente que dice, no, yo me siento a escribir y escribo 10 páginas en una sesión de escritura. Y yo, o sea, a mí me salen 2 párrafos. En realidad me cuesta montones y uno de los desafíos que he tenido en este trabajo de ahora es justamente, bueno, ¿cómo hago para que esto se extienda y cómo hago para que se amplíe? Porque me cuesta mucho mover la cuestión narrativa y salir de la imagen y comenzar tal vez como en la construcción de un espacio más amplio. Entonces sí, siento que se relaciona con la poesía, con esa capacidad de sintetizar la imagen, tal vez con sentimientos, como decía ahora Gio, son como golpes, ¿verdad? Me parece que el microrrelato o la microficción es como un ejercicio de algo fuerte y algo conciso que se escribe así como, ¿verdad? Como que cae, así como un ladrillo, como una piedra, no es como el regodeo en las palabras y esto y que piense, que no, es exacto, es como directo, como un golpe seco. Entonces, bueno, sí me parece como, lógicamente, una experiencia interesante tratar de moverse, ¿verdad? Y transitar en los géneros. Yo escribo poesía también o originalmente, más bien, lo que escribía más que todo era poesía, entonces
creo que de ahí brinqué al microrrelato. Luego hay un libro también que se llama Parque de Diversiones, y alguna gente me ha dicho, mira, yo lo considero igual, digamos, cuento corto. No son los cuentos también como larguísimos de muchas páginas, sino que usualmente, qué sé yo, en un tamaño así estándar de libro, 3 o 4 páginas o 5 páginas. Entonces sí, ha sido difícil más bien salirme de ahí, pero creo que tiene el valor justamente de la idea y de la fuerza con la que vos querés escribirlo. Por supuesto, y los dos acaban de decir algo interesante, y lo he escuchado ya en varias conversaciones que he tenido con otros colegas. Muchas veces son poetas que pasan a la microficción, o viceversa. Por alguna razón son como complementarios los dos géneros. Deberíamos dedicarnos un episodio a eso, bueno, a lanzar esa hipótesis, porque será precisamente que se tiende a utilizar el lenguaje poético en la microficción. Es interesante. Igual ahí, Laura, por ejemplo, Sí. a mí me parece interesante autores, por ejemplo, acá en Costa Rica, no sé si Marel lo conoce, Fernando Contreras, que Fernando tiene novela, digamos, más tradicional, y tiene libros de microrrelato. Y también pienso, bueno, hay un autor que a mí me encanta, toda la vida lo he admirado muchísimo, que es Mario Benedetti, y que los cuentos de Benedetti son bastante extensos, pero Benedetti también tiene una sección, digamos, o una selección de microrrelatos de sus historias. Hay uno que a mí me encanta, y de hecho ese fue también uno que fue clave en mi interés por escribir así sintético, que se llama Su amor no era sencillo. No sé si Marel lo has leído. Es un parrafito. Sí. Un párrafo. Tal vez ahora Laura y Gio, si nos da chance, tal vez me gustaría compartirlo, porque claro. Es un texto muy, muy breve, y yo digo que tiene como una pieza mágica, o sea, hay una palabra de ese relato que es la clave de la historia. Maravilloso, de Benedetti. Aquí lo tengo. Pero, bueno, léelo vos. ¿Lo leo o le doy la oportunidad? Dale. Ok, dice: los detuvieron por atentado al pudor, y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Muy bien, sí, ya están más extendidas esas fobias. Ya ahora la gente joven las maneja así un montón. Muy bien. Sí, exacto. Digo, que dicha que empezó con la lectura, porque ahora sí vamos a la parte que más me gusta. Bueno, escucho a Marel, que yo creo que está súper listo, ya preparadísimo. No, como ustedes digan, por mí no hay problema. Marel. Ok, si gustan, entonces comienzo yo. Bueno, antes de leerlo, solamente quería comentar que es una ucronía. Para quienes, bueno, es uno de los micros del libro que más me gustan. Yo creo que al final eso tiene mucho que ver para que aparezca en el breviario, que tuvo que gustarme. Y pues ahorita lo ubicamos en la página número 22 del libro, que se llama Tlactli, que Tlactli es técnicamente el juego de pelota en maya. Entonces, dice de la siguiente forma, a manera de cita: mientras tanto, en una realidad completamente alterna, Moctezuma II ha desembarcado en el puerto de Palos. Los nativos, absortos, ven al señor que la profecía les había prometido. Termina la cita. Siglos más tarde, el juego de pelota jamás fue tan popular como en el Nuevo Mundo. Ese es el microrrelato en sí. Después le agregamos los aplausos, en efecto. Excelente. Muy bien. Ahora vamos vamos a ver, a mí me gusta mucho conjugar bastante lo fantástico en los microrrelatos que escribo. Entonces les voy a leer, vamos a ver, Intento fallido, que está en la página número 68.
y este dice de la siguiente forma: intento fallido. El infierno no existe y el mundo, tal cual lo conocemos, tan solo es una dimensión doblemente ocupada, eternamente, por vivos y fantasmas, declaró a los medios de comunicación Esteban Mendoza, fantasma y escéptico de profesión ante su cuarto intento fallido por volver a la vida. Qué bueno. Ese sería más o menos como una versión fantasmal mía, un tantito escéptico, pero bien clarito en las cosas. Y el siguiente sería, se llama doctorado honoris causa. Este está en la página 71. Siempre está relacionado con fantasmas, espectros, y espero que les guste. Doctorado honoris causa. En el insano oficio de la posesión, uso y goce forzoso de los cuerpos, los demonios siempre hicieron méritos, como gremio ilegalmente constituido, para optar al doctorado honoris causa. No obstante, con el pasar de los siglos, en cada ocupación se tornaban mucho más humanos. Según cuentan, se han vuelto desagradablemente sedentarios, pues al cabo de algunos años le cogieron amor al café por las tardes, a las compras de mercado, a la rutinaria vida de casa. En el presente, y desde la comodidad del hogar, haciendo uso de algún ordenador, tableta o teléfono inteligente, vulneran los exorcismos cara a cara, eliminando periódicamente a uno que otro devoto de la lista de contactos. Y esos son los 3 microrelatos que me toca leer. Marel, muchas gracias. Que siempre, yo siempre termino impactado. Lo que hablaba Laura, es un impacto cada final. Un golpe en seco. Vamos con Laura, entonces, la lectura. Gracias, Marel, por esos textos. Sí, bueno, listo. Entonces, les voy a compartir de lo que estoy escribiendo ahorita para renovar y para que escuchen algo nuevo de lo que estoy haciendo. Justamente dentro de la novela hay unas secciones que les llamo fotografía, en donde voy a poner como decir microrelatos de imágenes muy cortas que tienen que ver con la situación que se habla en la novela y con los personajes, que son 3 chicas. Dice: el regreso en el carro por estrellas, perdón, otra vez, vamos a ver. El regreso en el carro por estrechas calles pavimentadas, vigiladas por una línea de árboles que prestaban sus copas para refrescar el calor abrasador que se derramaba sobre el bosque seco y generaba un brillo ondulante a la vista. Julia maneja por esta calle, sin estar muy consciente de lo que hace. Deja rodar el carro, su mente concentrada en repetir la película en cámara lenta de Marianne, golpeándola en el suelo e insultándola. Ahora no es tiempo para decirse por qué hubieras escuchado a Manolo, que no tiene ganas ni de cogerte ni de joderte. Este no es definitivamente el momento de pensar en te lo dije. Todo el mundo me lo dijo, que esa mae solo andaba conmigo por interés y para sacarme la plata. Aún quería pensar que ella podía ser el objeto de deseo de aquella niña, aquella Lolita desbocada como la original, aquel final Nabokov inevitable, ella una humper lesbiana, vieja, gorda y despojada. Y lo peor no era el despojo del dinero, el despojo de unas cuantas transacciones monetarias que le han granjeado las caricias desnutridas de Marianne, sino despojada de orgullo, despojada de su posición de mujer con dinero, despojada de su papel de alfa, burlada en la cara por 2 mocosas cagadas de 22 años. Ese sería el 1. Y ahora las 2. Ese sí es un... Frente al edificio, mientras caminaba por la calle, vi muchísimas hormigas rojas, grandes, aladas, muertas por el suelo. Podría decir que eran millares. Caminaba sobre esa alfombra roja de alas, aguijones, antenas y patas, y las sentía crujir como hubieran crujido en mi boca si las hubiera comido. Eran tantas repartidas por el piso como una mancha seca de sangre, todos esos animales muertos. Debió haber ocurrido una catástrofe para que estuvieran ahí. Asomé mi cara en los basureros cercanos y pilas enormes de estos insectos se acumulaban entre las cajas de jugo vacías y los empaques de galletas. Luego vi hacia la derecha y encontré unos cúmulos de tierra enormes, casi de mi tamaño, que a manera de volcanes se erigían como volcanes de arena, eruptando miles de esas hormigas que al entrar en contacto con el mundo exterior a su laberíntico palacio, caían muertas y se acumulaban unas sobre otras como en una fosa común.
Y bueno, la siguiente, que es más cortita, dice, es otra fotografía, encontrarnos en su cueva, y él, mi Dios pálido, una piel nueva y desconocida, el ritual de no medir el tiempo y no contar las horas, y su abrazo de cisne blanco en mi cuerpo, y el humo de su cigarro encendido en el borde de una mesita en la que seguía un disco, un libro, una taza. La gata cercana, el silencio de la casa con gente y sin ojos, y él el regalo y yo el egoísmo. Muy bien. Gracias, Laura, por compartir esos extra, porque suena bastante interesante y Sí. entiendo esa frustración, porque a mí me pasó mucho con la tesis. Es tanta la síntesis que mi director de tesis no estaba contento. Un saludo a Mijail, porque extiéndase más, no está escribiendo microficción. Y yo, bueno, está bien. Pero siempre pasa eso. De verdad, Gio, vamos cerrando este episodio donde estuvimos con Honduras y Costa Rica y esperamos ver más trabajos de ustedes y para que lo sigan en Instagram, los que tienen Instagram, para que lo sigan en redes sociales después y se pongan en contacto con ellos. Un agradecimiento, voy a darle la palabra a Gio y ahorita los paso a ustedes para la despedida. Muchísimas gracias, Marel y Laura, de verdad. Creo que aquí tienen un espacio, ¿verdad? Tenemos un espacio en común que es En Pocas Líneas y nos sentimos súper contentos de que con ustedes volvemos otra vez a las redes sociales. Marel, palabras de despedida. Bueno, nuevamente agradecerles, Gio, Laura, por esta tarde, esta conversación. La verdad que ha sido muy provechosa. Creo que al final la idiosincrasia centroamericana se encuentra en temas de conversación como este, por ejemplo, en el caso de la microficción, y para mí es un placer pues, haber compartido. Espero que no sea la última vez que nos veamos por estos lares, así que agradecido inmensamente y pues ojalá que esta reincursión en las redes sociales sea potente, ¿verdad? Gracias. Laura. Bueno, primero un gusto, de verdad, muchas gracias por reanudar el espacio con nosotros, por invitarme, porque de verdad que, como te digo, ya yo voy como diciendo, no, ya el microrelato ya quedó atrás. Pero un gusto, y también, como dice Mariel, me encanta también estrechar lazos con Centroamérica, con nosotros, que somos todos los mismos, y un gusto conocerte, voy a buscar lo que has escrito para conocerte más, y ahí seguimos en contacto por las redes, justamente. Agradecerles de nuevo que estén aquí con nosotros. A Gio, siempre Gio, él y yo somos compañeros en esas locuras de la literatura y a veces no la literatura, pero siempre estamos aquí para ustedes. Un saludo, les recuerdo nada más, seguir a Gio. Gio tiene un canal también, que Gio, dígame, ¿cómo se llama ese canal? Bueno, les comento, en YouTube tengo un canal, se llama Buena Nueva, es una cosa diferente a lo que hacemos acá, pero lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Y siempre tratando pues de dejar un buen mensaje. Y también tenemos otro canal ya se me olvidó cómo se llama, en Spotify. Spotify, Sí. que se llama exactamente igual, es un podcast igual que es sobre mensajes propiamente positivos. Entonces igual, pueden acercarse por ahí. Siempre Excelente. positivos. En Costa Rica tratamos de ser positivos, a pesar de todas las adversidades que tenemos. Tratamos de ser pura vida. Pura vida, ¿verdad? Sí, tenemos que defender eso. Y Sí. bueno, ahí nos pueden seguir en redes sociales, allí o a Marel, a mí también me pueden buscar. Y además los invito a seguir a Sirena Lunar, Ediciones Digitales, que es la editorial que coordino. Es un proyecto independiente que ahí va para adelante. Esto es En Pocas Líneas. Un abrazo de mi parte, les agradezco muchísimo. Soy Laura Sánchez Zúñiga, escritora costarricense, y nos vemos en el próximo episodio.